Libro de Amós, el capítulo 2, versículos del 4 al 16. Es muy interesante cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel. En este momento, las glorias del reino de David, la prosperidad y la sabiduría que un día acompañaron al rey Salomón han desaparecido por completo. Es más, la unión y la fuerza que era Israel ahora se encuentra dividido. Después de que Salomón, movido por las mujeres que tenía, corrompió su corazón e introdujo la idolatría en Israel, su hijo Roboam tomó el reinado solamente para cosechar las consecuencias de estos pecados y el reino se quebra en dos. El reino del norte llamado Israel, donde estaban 10 tribus de las 12 tribus, y el reino del sur llamado Judá, ¿verdad? Por eso es que en algunas ocasiones miramos, como vamos a ver el día de hoy, que a veces se refiere a Israel y a veces se refiere a Judá. ¿Okay? El reino ya no está fuerte, ahora están separados. Se han dividido como consecuencia de los pecados de Salomón y de las decisiones de su hijo Roboam, ¿verdad? Entonces, como les decía, ya el reino no es lo que antes era. Ya no hay prosperidad, ya no tienen solamente un Dios. Ahora los pecados están por todos lados y ahorita vamos a ver por qué. Amós fue un profeta que el Señor levantó, aunque él pertenecía a la tribu de Judá. Es interesante que Dios lo manda al reino del norte, es decir, a Israel. Acuérdense, el norte es Israel, el sur es Judá. ¿Okay? Para reprender, para llamar al arrepentimiento a Israel, el reino del norte. Pero antes de eso, en el capítulo 1 de Amós, vemos cómo Dios usa a Amós para reprender a las demás naciones. Y eso nos recuerda que el Señor es Señor de todos. Y que aunque el día de hoy podamos ver que hay naciones, sociedades que parecen haberse olvidado de Dios y parece que les está yendo bien, un día les va a caer el juicio de Dios. Entonces, vamos a leer juntos Amós capítulo 2. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí sabían que tenía Amós su Biblia? Bueno, ya aprendieron algo, ¿verdad? Amós capítulo 2, versículo 4 dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Está hablándole al reino del sur o Judá. Y esta expresión por 3 y por 4 no está necesariamente numerando, sino está diciendo tienen pecados para aventar para arriba. Desecharon la ley del Señor, no guardaron sus estatutos y también les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Estamos hablando de Judá. Vamos para el reino del norte. Dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero, al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. A ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años. Es decir, Dios les está recordando
de sus bendiciones, para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Levanté profetas entre sus hijos y nazareos de entre jóvenes. No es así, israelita, declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, a los profetas les ordenaron no profeticen. Así que yo, dice, estoy oprimido debajo de ustedes como está oprimida una carreta llena de gavillas. La huida le fallará ligero y al fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá y el ligero de pies no escapará. Ni el que monta a caballo salvará su vida. Aún el más intrépido de entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Antes de entrar al mensaje y darles un poquito el contexto, déjame te hago una pregunta muy personal para que tú reflexiones. ¿Cómo te afectaría saber que cada día en la noche se te iba a presentar una grabación de lo que tú hiciste en el día? De manera especial iban a resaltarse los momentos en los cuales tú debiste haber hecho algo conforme a la palabra de Dios, pero decidiste no hacerlo. Se mostrarán los momentos en los cuales decidiste utilizar el celular en lugar de ir a la Biblia. También se van a resaltar esos momentos en los cuales tuviste la oportunidad de compartir de la palabra de Dios y decidiste no hacerlo. Es interesante porque en el tiempo en el que nosotros vivimos ya hay cámaras por todos lados y me ha tocado ver en algunas ocasiones cómo algunos criminales niegan haber hecho algo hasta que no aparece la evidencia, el video. Bueno, para sorpresa nuestra, Apocalipsis menciona que hay un libro donde está anotado todo lo que hacemos. O sea, a veces pensamos que nadie se dio cuenta, nadie supo, ¿verdad? Si lo hacemos en lo oscuro, pero Dios se dio cuenta. La nación de Israel, de cierta forma pensaba así, decía, bueno, no pasa nada. Ellos estaban viviendo en tiempos de prosperidad, había abundancia, el reino se estaba extendiendo cuando el profeta Amós fue llamado. Y me llama la atención porque ya ven que ahora en nuestros tiempos hay profetas, bueno, no hay profetas, pero hay gente que se dice que son profetas, ¿verdad? Entonces, y ellos dicen puras cosas buenas. Bueno, cuando nosotros miramos en la Biblia, miramos que los profetas no son como los que ahora se dicen profetas, que se la pasan dando promesas y bendiciones y visiones y sueños. Fíjate cómo dice Amós, ahí mismo, pero en el capítulo 7, versículo 10, dice, Amasías, el sacerdote de Betel, esto es importante, porque lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero cuando Jeroboam I toma el reino, él dice, mira, para que no tengan que ir tan lejos a ofrecerle adoración a Dios, aquí les voy a poner 2 becerros y yo voy a sacar sacerdotes a como él le quiso. Okay, un sacerdote, vamos a decir, no autorizado conforme a la palabra de Dios, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel, diciendo esto: Amós está tramando una conspiración contra usted aquí mismo en el umbral de su casa. Sin Facebook, ¿no? Sin WhatsApp, así de volada se supo. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Es decir, Amós estaba diciéndole al pueblo, hey, nos va a ir mal. Hay que buscar a Dios. Ahí viene el castigo. Por 3 transgresiones y por 4 el Señor no va a revocar su juicio. Y la respuesta es, lo que él dice es intolerable. Él está diciendo cosas negativas. Versículo 12, entonces Amasías envió órdenes a Amós,
vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. Es decir, el mensaje de Amós no fue un mensaje agradable, no fue un mensaje que la gente dijera, bravo, ahí viene Amós. No, la gente decía, ahí viene Amós a decir que lo que estamos haciendo está mal, ahí viene otra vez. Versículo 15 del capítulo 3, solamente a forma de contexto, nos muestra un poquito cuál era la condición económica de la nación. Dice, destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano. Es decir, ellos tenían casas de invierno y de verano. Está haciendo calor, nos vamos para la casa. Está haciendo frío, nos vamos para la otra casa. Como algunos de ustedes tienen, ¿verdad? Todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Y esto es muy interesante porque a veces podemos creer que si hay prosperidad económica, ahí las cosas se están haciendo bien. Ahí está el respaldo de Dios. Es como cuando miramos una iglesia llena de gente inconversa. ¿Y qué decimos? No, pues ahí está Dios. ¿Por qué mira la gente? Ahí hay gente. Si hay gente, entonces significa que ahí está Dios. No todo el tiempo. No necesariamente. Ok, entonces, ya vimos cómo el mensaje de Amós no era bien recibido, porque le decían, vete de aquí. Ya vimos que económicamente estaban bien. Vamos a ver espiritualmente. Versículo 21 de Amós capítulo 5. Fíjate cómo se expresa Dios. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones. La hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. A veces creemos que Dios no ve nuestro corazón. Entonces el pueblo de Israel, ellos estaban cumpliendo con las ceremonias. ¿Ok? Entonces Dios dice, odio eso. Odio los rituales. Dice, no aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus himnos ruidosos de alabanza. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Es decir, no es que Dios no quisiera, no es que estuviera mal lo que estaban haciendo. El problema era el corazón del pueblo de Israel. Ellos decían, mira, con que vayamos y hagamos la finta, con que cumplamos con los sacrificios, estamos haciendo las cosas bien, pues ¿qué más quiere Dios? Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Dios sabe que yo sí quiero, pero la carne me llama y ahí se iban. Entonces Dios no está obligado a recibir lo que nosotros pudiéramos llamar alabanza. Dios ve nuestro corazón. Y aunque el día de hoy hayamos cantado medio desafinados algunos, eso no importa. No es una clase de alabanza. Muy bien, la alabanza. La tercera me gustó mucho. Digo, yo sé que no es para mí, pero muy bonita. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Váyanse de aquí con sus argüendes. Ok, entonces hay prosperidad económica, Amós no es bien recibido, el reino está separado. Y con esto en contexto, quiero que veamos del capítulo 2, versículo 4 al versículo 16. Vamos a irlo dividiendo en secciones para que sea más fácil para nosotros. Y lo primero que vamos a notar es la sentencia contra Judá por abandonar la enseñanza de Dios. En el versículo 4 dice, desecharon la ley del Señor. Estoy en el versículo 4 de Amós 2. Desecharon la ley del Señor. Desechar es rechazar, no tomar en cuenta o darle poca importancia o mirar con desdén. Es decir, Judá estaba rechazando la instrucción. Judá, a diferencia de las naciones que son juzgadas en el capítulo 1 y a inicios del capítulo 2, ellos no tenían la ley del Señor, pero Judá sí la tenía.
Pero ellos se habían llegado al momento que lo rechazaban, lo miraban con desdén. Es decir, ellos miraban lo que Dios les decía y ellos decían, ok, sí está bien, pero yo ahorita no puedo, ahorita no me puedo comprometer, o sea, más adelante. O ellos hacían sus ajustes, ¿verdad? Para desobedecer la palabra de Dios y no sentirse mal, pensando, nadie sale dañado, no estoy matando a nadie, no pasa nada. El problema es de que sí pasa. En Primera de Samuel, pongan una marquita en Amós y vámonos a Primera de Samuel. Está antes de Segunda de Samuel. Dice en el capítulo 15, versículo 11, está Dios hablando del primer rey de Israel. Dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel, en los versículos siguientes, confronta a Saúl y su desobediencia. Y Saúl, como algunos tienen por costumbre, saca una lista de excusas, ¿verdad? Para haber desobedecido a Dios, diciendo, bueno, no fui yo, fueron los soldados, pues. Bueno. Versículo 22 dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? Es decir, ellos creían una vez más que mientras llevaran sus ofrendas ya tenían comprado a Dios. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, sacrificios o que obedezcas su voz? ¿Tú qué opinas el día de hoy? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que le traigamos ofrendas, sacrificios? ¿Que cantemos bonito? ¿Que traigamos alguna ofrenda económica? ¿O que le obedezcamos? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Es decir, ellos habían hecho algo ya por ritual, por costumbre, ya sabían llevar los sacrificios, pero a Dios no lo tomaban en cuenta. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y ahí se resalta, ¿verdad?, que la hechicería no es buena. Y que la rebelión, es decir, cuando tú y yo sabemos lo que Dios dice y decidimos darle por otro lado, están al mismo nivel. La terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Dice Proverbios 29:1, ¿verdad? El hombre que reprendido endurece la cerviz, será reprendido y va a sufrir las consecuencias. Así que dice, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, el primer pecado que está cometiendo el reino del sur, es decir, Judá, es que ellos despreciaron la ley de Dios. No es tan importante. No ocupo obedecerlo al 100%, Dios sabe, pues ahorita estamos en el 2024, son otros tiempos, es difícil. No me puedo comprometer, más adelante. Pero ahí no queda, sino que dice, no guardaron sus estatutos. Una vez que nosotros menospreciamos lo que Dios dice, una vez que nosotros cerramos la Biblia, una vez que decimos, bueno, Dios dice una cosa, pero yo voy a hacer una chicanada, voy a hacer otra cosa, pues lo que sigue es la desobediencia. ¿Por qué? Porque algo no es lo suficientemente importante para obedecerlo y entonces lo hacemos a un lado. Isaías 66:2 dice, yo el Señor he hablado, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y a los que tiemblan ante mi palabra.
Déjame preguntarte una vez más, ¿tú tiemblas ante la palabra de Dios? Porque a veces estamos tan familiarizados con los versículos, sí, ya sé lo que dice la Biblia, ya me lo sé de memoria, yo lo he escuchado antes, que parece que lo que estamos escuchando es la voz de alguien más. Y no nos damos cuenta que es Dios mismo el que está hablando. O sea que cuando tú y yo abrimos la palabra, es Dios hablando. Y a veces no le tomamos en cuenta como debería de ser. Fíjate cómo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 y 8. Dios dice, nos ha llamado a vivir a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Es decir, Pablo les está dando instrucciones para vivir en pureza, y él dice, bueno, si alguien rechaza eso, no está rechazando a un hombre, está rechazando la palabra de Dios. Y el peligro para nosotros el día de hoy es que creamos, bueno, ya somos cristianos, ya no sabemos la palabra, ya estamos del otro lado. Pero Judá representa a muchas personas el día de hoy que no tiemblan ante la palabra, que todo lo trivializan, que no importa lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Hay más dolor en el corazón si pierde tu equipo de fútbol que por lo que dice la palabra de Dios. Hay más quebranto por cosas triviales. Es increíble el mundo en que nos está tocando vivir, ¿verdad? Gente en pecado, siendo influencers, ¿verdad? Guiando a una sociedad a la condenación. Artistas que no cantan, son famosos. ¿Por qué? Porque el mundo va siguiéndolos. Y el mundo le da más importancia a lo que no tiene valor que a Dios. Para el mundo es más importante lo que dice un artista, la nueva canción, que lo que Dios ha dicho. Justamente en nuestro país vecino, Estados Unidos, uno de los partidos, ¿verdad? Su lema de campaña eran todos los pecados que están en Romanos, capítulo 1. Fíjate el tiempo que nos está tocando vivir. Una nación como Estados Unidos, que en su billete dice, en Dios creemos. Bueno, es el tiempo que nos está tocando vivir. Entonces, Judá había menospreciado la palabra de Dios, no habían guardado sus mandamientos. Y dice, también dice, les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Esto es la idolatría. Cuando el reino se divide, Jeroboam I introduce la idolatría ya de una manera más formal a la nación. Y a partir de ahí comienzan a tropezar y a tropezar y a tropezar. Fíjate cómo está en Isaías capítulo 44, versículo 13, y lo voy a brincar al 15 y al 16, dice. Porque aquí Isaías está reprendiendo al pueblo, diciendo, ¿cómo es posible que te inclines ante una imagen? Y yo sé que algunos de nosotros tenemos conocidos que van a iglesias donde dicen, no, bueno, no lo estoy adorando, ¿verdad? Lo estoy venerando. Dice, después un tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Está hablando de cómo una persona fabricaba un ídolo. Versículo 15. Luego usó una parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea el pan. Es decir, con un pedazo de madera hacen un ídolo y con el otro pedazo de madera se calientan porque está haciendo frío. Dice, después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Qué ridículo, ¿verdad? Bueno, tristemente para nosotros,
Eso no ha cambiado, porque el problema no es eso, el problema es el corazón del ser humano. El hombre necesita confiar en algo y comúnmente diseña o crea ídolos como el trabajo, el dinero, el éxito, porque tiene que seguir algo. Y esos dioses, el dinero, el trabajo, el pecado, el sexo, el éxito, no te piden nada a cambio aparentemente. O sea, no son como Dios, que Dios te da la instrucción y te da una ley. Y por eso el pueblo de Judá había caído en la adoración de estos ídolos, porque era vivir dando rienda suelta a sus pasiones. Y esos supuestos dioses pues no les pedían nada a cambio. Entonces ellos querían tener un pie en el templo de Dios y un pie en el templo de estos ídolos. No lo busquen. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21 dice: aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser muchas cosas. ¿Qué es más importante, verdad, para nosotros? Lo que esa persona diga es más importante. No, es que el trabajo no es más importante que Dios, pastor. Bueno, que se vea. Porque a veces le damos más importancia al trabajo que a Dios. A veces no leemos la Biblia porque tenemos trabajo. A veces no venimos, ¿por qué? Porque tenemos trabajo. Entonces, Judá había menospreciado la ley, no había guardado los mandamientos, se había ido detrás de los ídolos, igual que sus padres. Dice: enviaré fuego sobre Judá. En Segunda de Reyes 25:8, pongan una marquita en Amós para que no se me pierdan. Dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda la casa grande. Es decir, aquella nación que una vez se había distinguido por su adoración al único Dios, por tener un hombre como Salomón, lleno de la sabiduría de Dios, el día de hoy, bueno, según leemos, le cayó el juicio. Y eso nos debe ayudar a recordar que no pensemos que no va a pasar nada, ¿verdad? No pasa nada, estoy en Cristo, ya no puedo perder la salvación. Ten cuidado, porque Dios a sus hijos disciplina en amor. Entonces, vamos al versículo 6, porque es la sentencia contra Israel por oprimir al pobre y por vivir en inmoralidad e injusticia. Así dice el Señor: 3 transgresiones de Israel y por 4, la misma fórmula. No voy a revocar el castigo. Acuérdense, reino del norte es Israel, reino del sur es Judá. Ahora vamos para el norte. Venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando que el nivel de injusticia era tan grande que vendían a las personas. La corrupción era tan grande, ¿verdad? Que decían una mordida. Cualquier parecido a la realidad en nuestros tiempos, ¿verdad? Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Es decir, pasaban por encima de la gente. Vivían en injusticia, se habían olvidado de los principios que Dios les había entregado a través de la palabra. Habían aplicado la frase de que el que no tranza no avanza. Pero ellos no estaban para eso, ellos estaban para ser de bendición a las demás naciones y que vieran, dijeran: mira, qué nación como esta que tiene un Dios tan cercano, que tiene principios, que tiene leyes, que tiene mandamientos, pues ahora se encuentran
vendiendo al justo por dinero. Un hombre y su padre, dice, se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Es decir, había inmoralidad sexual. El hombre y el hijo teniendo relaciones con la misma dama. ¿Qué tal? Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar. ¿De qué está hablando aquí? De acuerdo a los principios de Dios, si alguien le pedía dinero a un hermano, a un israelita, y dejaba una prenda en garantía, esa prenda debía ser devuelta al anochecer porque esa persona necesitaba, vamos a decir, la chamarra o lo que fuera, para cubrirse del frío. Pero en ese tiempo ellos decían, mira, hay que corromper, o sea, hay que transear. Y con esa prenda que no era devuelta porque no tenían el amor por Dios ni por las demás personas, ellos se iban al altar. Dice, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Es decir, ellos corrompieron la sociedad. Ellos pasaban por encima del pobre, por encima del necesitado, vivían en injusticia. No devolvían, ¿verdad?, la prenda que había sido empeñada. ¿Y eso de qué nos habla? De que muchas veces en nuestro tiempo nosotros estamos tan ocupados por lo que nosotros queremos que no nos fijamos de las necesidades de las personas que nos rodean. Acuérdate que alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, ¿qué sigue? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Israel se había olvidado del prójimo. Ellos querían seguir acumulando riquezas, estaban enfocados en lo que ellos querían hacer. Ahora, ¿cómo es posible que una nación a la cual Dios le había escogido para ser de testimonio cayera en esta decadencia? Primera de Reyes 12:27. Déjame te doy un poquito de historia. No te me distraigas para que no te pierdas, ¿ok? Muere Salomón y entra Roboam, su hijo, a ocupar el trono. En ese momento el reino se divide en dos. Roboam, reinando en Judá, y Jeroboam I, reinando en el norte. ¿Ok? ¿Me siguieron? Entonces, en Judá estaba el templo que Salomón había hecho. No sé si han leído en sus Biblias, espero que sí, que Salomón construyó un templo, que ahí se ofrecen los sacrificios. ¿Ok? Está dividido. El norte Israel, en el sur Judá. En el sur está el templo. ¿Me siguieron? Okay. Jeroboam pensó, es el rey del reino del norte. Si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. Es decir, ¿qué tal si las tribus, dice Jeroboam, que yo tengo, van para allá al templo que Salomón hizo a llevar los sacrificios y dicen, ay, qué bonito se siente estar aquí, ¿verdad?, en Judá. ¿Qué estábamos haciendo allá en el norte? Roboam es nuestro rey. Versículo 28. Siguiendo las recomendaciones de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con la forma de becerro en Betel y al otro puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Hizo una iglesia light, ¿va? Dijo, mira, no tienes que ir hasta allá. Aquí te hago 2 becerros. Estos son los que te trajeron de Egipto. Y eso me hace recordar, estaba viendo en la semana algo que es muy triste en muchas iglesias, donde hay personas pastoreando sin haber sido llamados. Y la persona hace la siguiente reflexión.
Si un payaso llega a un palacio, el palacio no se convierte, el palacio no convierte al payaso en rey, sino que el payaso va a convertir, sino que el rey va a convertir el palacio en un circo. Y eso es lo que sucede muchas veces. Sé que puede ser muy fuerte, pero uno ve cada cosa en las redes sociales de lo que está sucediendo en las iglesias, que esta persona Dios no la pudo haber llamado. Jeroboam dijo, mira, no hombre, ¿para qué van hasta allá? No tiene caso. Facilito, por YouTube, la misma, no pasa nada. Y les dice, mira, aquí están los becerros de oro, no ocupas ir para allá. Bueno, aparte de eso, el versículo 31 dice, construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes entre la gente común, que es lo que les decía hace rato. Dios ya había dicho, ¿sabes qué? De esta tribu, nada más de esta tribu va a haber sacerdotes, van a ser los guías del pueblo. Pero Jeroboam dice, mira, ok, ya que ando encarrerado, te pongo 2 ídolos, te consigo unos sacerdotes aquí de donde caiga, y él constituye santuarios paganos, no de la tribu de Leví. Entonces, para acabarla, ¿verdad? Versículo 32 dice, instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 al 8º mes, y tú puedes decir, bueno, está bien, ¿qué importancia puede ser eso? Fíjate lo que sigue. Era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Es decir, Jeroboam hizo una chicanada. Dijo, mira, para que no vayas para allá, te pongo 2 ídolos, te saco sacerdotes, te voy a hacer una fiesta, no vayas para allá. Y fue algo de lo cual Israel ya no se pudo recuperar, porque rey tras rey, tras rey, tras rey, caían en eso, caían en la idolatría, caían en el pecado. Y es lamentable la condición espiritual de muchas iglesias en nuestros tiempos y tenemos que reflexionar. Reflexionar acerca de dónde nos alimentamos espiritualmente. O sea, reflexionar de que entre más se nos ha sido revelado, mayor responsabilidad tenemos. No podemos seguir viviendo como si hubiéramos conocido a Dios ayer, como bebés espirituales, ¿verdad? No, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que comprometernos, tenemos que avanzar. Pero ¿cómo le hacemos? Bueno, con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes defender a tu familia si has menospreciado la palabra de Dios? ¿Cómo puedes filtrar las decisiones que vas a tomar en tu vida personal si no usas la palabra de Dios? El pueblo de Israel había dicho, mira, nosotros somos los consentidos de Dios, nosotros somos, mira, somos el pueblo elegido. Y yo me imagino al pueblo de Israel escuchando a Amós cuando empezó a decir, miren, viene juicio sobre Moab, viene juicio sobre los de Damasco, viene juicio sobre Edom. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 1. Y casi me puedo imaginar al pueblo de Israel aplaudiendo y diciendo, qué bueno, que se les quite. Pero de repente se acerca el juicio a ellos. Y las risas ya no están ahí, porque Dios les está hablando a ellos. Eso nos recuerda que con frecuencia es fácil ver los pecados de alguien más y no ver los propios, ¿verdad? Mira, esta persona me hace esto, eso, el otro. Mi esposo no hizo aquello, no sacó la basura hace 3 años, a las 3 de la tarde le dije. Pero nosotros, bueno, Amós 2:9 nos muestra la fidelidad de Dios en el pasado y cómo esta fue despreciada. Dice, yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos. Es decir, Dios les está diciendo, ok, Judá despreció mi ley. Ustedes viven en injusticia, tienen inmoralidad sexual, tienen idolatría. Déjame te recuerdo
mi fidelidad, Israel. Destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. Era fuerte como las encinas, y destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Es decir, Dios había destruido los enemigos de Israel, a pesar de que era una nación pequeña, insignificante. Dios los había defendido. Los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra de los amorreos. Levanté profetas entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. No es así, israelita, declara el Señor. Es decir, una vez más, Dios levanta profetas para decirle a su pueblo: cuidado, cuidado, viene el juicio de Dios, cuidado, aquí están los principios de Dios. Versículo 12 dice: ustedes hicieron beber vino a los nazareos, es decir, ellos tenían un voto, y a los profetas les ordenaron: no profeticen. ¿Sabes por qué? Ellos decían: no nos profetices. Porque no nos gusta que nos digan que estamos mal. Al principio te decía, y no es una regla, o sea, que aplique en todas las ocasiones, pero muchas iglesias están llenas porque no les dicen, no les hablan del pecado. Porque no hay confrontación y la gente puede hacer su voluntad. Aclaro, no es todo el tiempo. Hay iglesias grandes donde sí se predica la Biblia. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de las bendiciones. Y eso es peligroso, porque también nosotros nos podemos olvidar de dónde Dios nos tomó, cómo Dios nos rescató, cómo Dios ha respondido una y otra oración, una y otra oración. Y el día de hoy, Dios no es la prioridad de nuestras vidas, sino que menospreciamos su palabra. Sí tenemos a Dios, pero hay algo más, y están ahí compitiendo por el primer lugar. Y el pueblo de Dios es lo que le había pasado. Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos se la pasaron quejándose por el desierto 40 años, Dios sosteniéndolos, manteniéndolos, guardándolos, protegiéndolos. Y ahora estaban entregados a la idolatría. ¿Cómo estás viviendo tu vida el día de hoy? ¿Qué tan consciente eres de la misericordia y de la fidelidad de Dios? Te leía al principio que Dios dice: hey, aborrezco su religión, aborrezco sus rituales. ¿Por qué? Porque no está su corazón conmigo. Un día vamos a estar delante de Dios. Y las apariencias no cuentan. Te decía al principio que si cómo afectaría nuestra conducta si supiéramos que una película se va a presentar. Bueno, ese día se va a presentar esa película. Y entonces ya no habrá más tiempo. Ahora, alguien dice, ¿verdad?, que el diablo es el Dios del mañana. Siempre decimos: vamos a empezar la dieta el lunes. Vamos a hacer esto el lunes. Ya voy a empezar a leer la Biblia el lunes, el siguiente mes. Pero ¿qué tal si no hay un mañana? A veces cuando nos enfermamos, nos damos cuenta que no somos eternos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que es mejor estar en la casa de luto que en casa de alegría, porque eso nos ayuda a tomar conciencia de que no somos eternos. Entonces, tú puedes decir que el día de hoy estarías preparado o preparada para enfrentar a Dios. Porque así va a llegar. Cuando menos lo pensemos. Y entonces ahí ya no va a haber tiempo de: espérame, déjame, voy por la Biblia. ¿Dónde le dejé la Biblia? Espérame. Me hace que la dejé. ¿Dónde la dejé? Entonces Dios les está recordando de la fidelidad, de las bendiciones. Y a veces creemos que somos conscientes de las bendiciones.
Pero si fuéramos conscientes, viviéramos de una manera diferente. Por eso es que Pablo le dice, hey, vivan de acuerdo al llamado que recibieron. Ya para terminar, el versículo 13 habla del juicio que vendrá sobre Israel. Dice que la huida del ligero le va a fallar, el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. O sea, es decir, el que quiera o que intente esforzarse por huir no va a poder. Ya es muy tarde, ya no hay tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Me gusta mucho cómo dice la primera palabra, finalmente. Es decir, después de que Dios estuvo mandando profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. Versículo 7. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra a su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Las prácticas que te decía hace rato, ¿verdad? El Jeroboam primero, que lleva los becerros, que hace sus propias ideas. Los israelitas habían hecho muchas cosas, subraya esa palabra si la tienes en tu Biblia, en secreto. Ellos pensaban, nadie se dio cuenta, que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas, postes dedicados a la diosa Cera en la cima de cada colina. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que Dios había expulsado. Es decir, Israel perdió su identidad. Versículo 12. Efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos. 14. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Versículo 15. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Versículo 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios. Hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Cera, rindieron culto a Baal, veneraron a todas las fuerzas del cielo. Versículo 17. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. O sea, lo que vemos en nuestro tiempo, ¿verdad? No es nuevo las agendas que ahora escuchamos. Consultaron a adivinos, practicaron hechicería, se entregaron por completo al mal. Iglesia, Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Pero el juicio que Dios trajo a su pueblo, tanto a Judá como a Israel, nos demuestra que Él es santo y un día vamos a estar delante de Él. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, es que nosotros estamos capacitados para vivir de una manera diferente.
Pero con frecuencia nos deslizamos, con frecuencia nos descuidamos, damos importancia a otras cosas. Si tú eres creyente el día de hoy, yo te exhorto de todo corazón que puedas orar. Puedes preguntarle a Dios si estás viviendo de acuerdo a ese llamado. Si estás viviendo de acuerdo al alto precio que se pagó. Porque se pagó el precio de sangre de Jesús para que nosotros viviéramos libres del pecado. O sea, no es algo trivial lo que se pagó. Se pagó precio de sangre por nuestra libertad. De ahí el dolor de Dios y decir, ¿sabes qué? No más. Finalmente llegó el día en que Dios trajo juicio a su pueblo y se los llevaron cautivos. Más adelante leemos que Dios los trae por su misericordia. Pero si el día de hoy alguno de nosotros en este lugar o gente que nos ve a través de las redes está viviendo sin Dios, hoy es el día en que tú le puedes pedir perdón a Dios. Porque no sabes si hay mañana. Es más, no sabemos qué va a pasar en un minuto. Y necesitamos estar preparados. Ahora, el propósito de este mensaje no es, ¡ay, qué miedo! No. El propósito de este mensaje es ver la misericordia de Dios mandando al profeta Amós, diciéndoles, aguas, ahí viene el pecado, ahí viene el juicio, siguen pecando, siguen pecando, siguen pecando, aguas. Pero ellos decían, nosotros tenemos casas de verano, tenemos casas de invierno, cumplimos con los rituales, estamos bien. Y el día de hoy es una oportunidad, tanto para los que estamos en Cristo, de ponernos a cuentas, como para los que no están en Cristo, que puedan pedir perdón y el regalo del arrepentimiento y recibir el regalo de la salvación. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Porque a pesar, Señor, de que con tanta frecuencia nos olvidamos de ti, tú sigues siendo bueno, sigues dándonos oportunidades. Esta mañana, Señor, mientras estudiamos lo que le pasa, lo que le sucedió a tu pueblo, podemos estremecernos, Señor, de darnos cuenta de que un día viene el juicio. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo al llamado que tú has hecho para nosotros. Vivir de acuerdo a lo que tu palabra dice. Vivir, Señor, conforme a lo que hemos estudiado en tu palabra. Que nuestra vida sea un reflejo de tus mandamientos. No por obligación, Señor, sino por amor a ti. Que el llevar a cabo tu palabra, Señor, no sea una carga pesada, sino sea una expresión del amor que sentimos por ti al comprender el regalo de salvación a través de la muerte de Jesús por nosotros. Padre, pero también esta mañana te pedimos por personas, ya sea que estén en este lugar o que nos ven a través de las redes sociales y que no te conocen, que tú, Señor, tengas misericordia de ellos y que les des el regalo de el arrepentimiento para que puedan ser salvos. Que puedan comprender, Señor, que si están aquí o si nos ven o escuchan este mensaje, no es obra de la casualidad, sino es una vez más tu amor y tu misericordia diciendo, acércate a mí. Te damos gracias, Señor, porque tú nos elegiste para salvación
y no para condenación. En el nombre de Jesús. Amén.